conversar acerca de algunas ideas disruptivas en el sector justicia. Ustedes saben, justicia que demora demasiado no es justicia. Justicia que no es fácil, digamos, identificar de antemano por dónde puede ir el resultado, tampoco es justicia. En el Perú, si hay un sector que sigue todavía durmiendo en el siglo XIX, es justamente la administración de justicia. Así que necesitamos ideas así que cambien de manera radical el estado de cosas. Y para eso hemos invitado a un panel muy joven, porque ellos son al final los que van a vivir este tipo de justicia, ¿verdad? Abogados, todos. Fabio Núñez del Prado, ¿no? Por ejemplo, es el editor de una publicación que está por salir, que contiene justamente ideas de carácter disruptivo. Así que yo quiero ofrecerles primero que se presente cada uno de ellos. Que Fabio, ¿dónde estás? Ya te veo ahí, Fabio, si nos pudieras saludar, contarnos un poquito de ti y del libro que están editando. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, mucho gusto, Carlos. Muchísimas gracias al Instituto del Futuro y al Instituto Friedrich Naumann por la invitación. La verdad es un gusto acá compartir con amigos a quienes aprecio mucho. Bueno, sí, en realidad esta idea del libro diría que fue más fruto de la interacción, una idea conjunta después de muchas conversaciones, básicamente bajo la idea de que la reforma del sistema de justicia no puede simplemente basarse en ciertos cambios cosméticos, sino que tenemos que empezar a pensar un poco más fuera de la caja. Y fue así a través de diversas conversaciones, entre ellos con Fernando, con Carlos, con diversos colegas, que se lo planteamos a la PUC y nos dieron un empujón para adelante y dijeron, claro que sí, estas son las ideas que se necesitan, ¿no? Se necesita precisamente plantear precisamente propuestas disruptivas, y creo que el libro que finalmente se va a publicar en unas semanas es fiel reflejo de ello. Perfecto, y vamos a conversar sobre esas ideas disruptivas, pero antes, Carlos Ríos, si pudieras contarnos un poquito de ti, ¿ya? Y por qué, ¿qué te parece a ti un concepto que a mí me ha llamado mucho la atención, que es legal tech, algo así como tecnología legal? Carlos. Hola, Carlos. Bueno, gracias por la invitación. Igualmente, también al instituto. Yo soy abogado por la Universidad Católica. Hice una maestría en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Trabajo en un estudio en Nueva York llamado King & Spalding. Y bueno, el tema de Legal Tech es tremendamente interesante porque, digamos, es un tema muy incipiente, ¿no? Todavía no hay todo, o no se explota todo el potencial que podría llegar a tener. Nadie conoce tampoco con absoluta certeza cuál es ese potencial, digamos. Está todo todavía en un estado relativamente incipiente, y solamente para dar un panorama, si está incipiente en los Estados Unidos o en UK o en general en otras regiones mucho más avanzadas, en el Perú esto está completamente en pañales. O sea, no existe. Estará en pañales, pero si hay algún lugar donde se necesita, ¿no?, dar un salto cuántico, es en el Perú, en materia. Aquí tenemos nosotros juicios que demoran eternidades, ¿verdad? Todo es en papel, no existe algo que se conoce como el expediente electrónico, y sobre esas cosas tenemos que conversar. Fernando Loaiza, me dice que tú tienes más una visión académica. ¿Podrías contarnos un poquito, por favor? Un poco más académica, aunque yo también vengo del sector privado. En realidad, yo creo que todas las nuevas herramientas son útiles, las de Legal Tech, por supuesto. Pero creo que hay que ser precavidos frente al peligro de usar Legal Tech como una novedad que se transforme en algo cosmético, que es justamente el peligro que menciona Fabio. O sea, simplemente porque digitalicemos todo o hagamos todo por Zoom o Google Meets, no significa que la calidad de nuestro sistema de justicia va a mejorar, ¿no? O sea, tú mencionabas el tema de la rapidez. Podríamos mejorar el tema de la rapidez con eso, pero tal vez no necesariamente el tema de la certidumbre. Tal vez no necesariamente el tema de informarle a la gente qué es lo que está pasando en el sistema de justicia y cuáles son las vías que puede acceder. Entonces hay un tema muy largo y yo creo que hay que ver desde donde surge la controversia tributaria. Bueno, es mi caso, ¿no? Yo veo temas tributarios, pero desde donde surgen las controversias en general hasta el final. Y eso pasa no solo por el Poder Judicial, ¿no? No, evidentemente, ¿no? Y hay toda una cadena y una serie, digamos, de tecnologías que están siendo utilizadas de diferentes lugares. Hoy día, Vanessa Zorrilla, abogada también con una larga trayectoria, a pesar de su juventud en el sector público, ha trabajado en la PCM, ha trabajado en
Plan y otros lugares, me enviaste, Vanessa, hoy día un artículo que yo, la verdad que me quedé prendado, ¿no? Es un artículo, se llama Legal Tech, Inteligencia Artificial para desatascar la justicia en Colombia, y que básicamente habla sobre el uso de la inteligencia artificial, fíjense, como un método predictivo para poder analizar también los cientos y no miles de casos que llegan al Tribunal Constitucional. Tú, desde tu experiencia del Estado, ¿no? Vanessa, ¿cómo crees tú que las tecnologías, las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning y otras más podrían, digamos, tener un impacto en lo que tú conoces de cómo funciona el Estado? Bueno, muchísimo. Podría ayudar. Miren, les cuento un poco. Cuando yo empecé en el Estado fue en el año 2003, en el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones. Ustedes saben que es el ente rector que da opiniones en materia de contrataciones. Y ahí se manejaba un sistema básico que, por ejemplo, debería ser explorado más, porque toda la ciudadanía y los actores y los stakeholders involucrados en las contrataciones, ya sean empresas como entidades del Estado, buscan tener información de cuál es el criterio para evaluación de un comité especial, cuál es el criterio sobre factores de sostenibilidad, porque eso justamente nos habla de la predictibilidad. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando quieres ingresar a determinadas páginas de cualquier entidad estatal, no solamente pues un ejemplo OCE, pero llamemos Servir, que es el ente regulador en materia de recursos humanos del Estado, y que da la opinión rectora en esa materia. Queremos ingresar a Servir a la página para detectar una opinión con un criterio y que debería arrojar de manera simple y práctica, ¿no? O, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, colocamos una palabra economía social de mercado. Eso sí, por ejemplo, lo tiene el tribunal y te arroja todas las sentencias. Lo que sí debería ser mucho más rápido, más veloz, más predecible y, sobre todo, que la gente lo conozca, ¿no? Que la ciudadanía pueda tener acceso y sea mucho más fácil. Entonces, nos falta mucho, efectivamente, como entidades del Estado, y les he dado 3, pero estoy segura que deben haber otras, pero ese tema lo han dejado como de lado, ¿no? Relegado. Entonces, ¿cómo lo activamos? Claro. Carlos, tú, por ejemplo, Carlos Ríos, ¿no? Mi tocayo, tú que trabajas para Ken Spalding, te pregunto, en un estudio internacional como este, ¿se hace uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial? ¿Se hace uso del cloud computing, del machine learning? ¿O todavía todo esto también es ciencia ficción, digamos, para un estudio como el que tú trabajas en Nueva York? A ver, el panorama es completamente distinto en términos de lo que es un estudio local con lo que es el estudio, digamos, por lo menos en el caso americano del que yo voy a hablar, básicamente porque también las instituciones funcionan de una forma distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los estudios americanos se utilizan muchísimos softwares que, por ejemplo, te permiten buscar el case law de una manera muchísimo más eficiente de la que lo harías de forma tradicional. El case load, para los que no hablan francés, sería la carga, digamos, ¿no es cierto? La carga de casos, ¿no? Sería, es un concepto un poco más amplio, no quiero entrar en el detalle, digamos, súper específico. Para que te entiendan todos, ¿no? La recopilación de las decisiones judiciales que van mucho más allá de las meras sentencias, y básicamente cuál es el criterio judicial o jurisprudencial para decidir una determinada controversia o para interpretar una determinada norma, entre otras cosas, ¿no? Es un concepto bastante más amplio de lo que nosotros entendemos simplemente por jurisprudencia, por ejemplo. Entonces, muchas de estas herramientas se utilizan básicamente para eso, ¿no? Para poder identificar, oye, estos son los criterios que se utilizaron, y adicionalmente a eso tenemos que tomar en cuenta que estos sistemas de legal tech, entre comillas, están diseñados para este sistema americano. Entonces, por ejemplo, yo tengo 50 estados que tienen 50 tipos de decisiones diferentes y además siguen criterios muy distintos y tienen leyes diferentes. Entonces, utilizar estas herramientas para buscar leyes en Estados Unidos es algo muy común, porque la avalancha de normas que tienes y la avalancha de decisiones jurisprudenciales que tienes así te obliga a hacerlo. Entonces, cuando hablamos de legal tech en términos, digamos, de lo que se utiliza en los grandes estudios americanos, es básicamente sistemas que te permiten optimizar, como decía Vanessa en su momento también para el Estado, el tiempo que tú utilizas para una determinada tarea, como por ejemplo buscar case law, como lo puede ser, por ejemplo, redactar contratos,
entre otros. Entonces, hay una determinada serie de herramientas que se utilizan para eso y que sin duda son implementadas en los Estados Unidos de una manera mucho más frecuente que en el Perú. Dime, Fabio, tú que eres el editor de este libro, ¿no?, que está por venir, acerca de ideas disruptivas para el sector justicia, en tu opinión, ¿qué necesidad hay de hacer una disrupción en justicia en el Perú? ¿Por qué este libro es importante? Yo creo que es importante porque la experiencia nos ha enseñado que las propuestas convencionales y tradicionales no son suficientes. O sea, digamos, intentos en el sistema de justicia no es que no han existido. O sea, han habido varios, pero el más famoso de ellos es Serajú del año 2004, que tuvo resultados positivos. O sea, sin duda tuvo resultados positivos, la creación de los juzgados comerciales y varias cosas más que han tenido un impacto positivo. Pero no fueron, o sea, no estuvieron cerca de ser suficientes. Entonces, yo creo que tenemos que ¿Qué es lo que falta, Fabio? ¿Qué es lo que la ciudadanía busca en materia, digamos, de justicia, de parte del sector justicia? Sí, a ver, si pongo a enumerar, creo que tengo acá para 12 horas por lo menos, pero creo que entre muchas otras cosas, hablándolo, a ver, algunos términos, hoy en día, uno, creo que es rapidez. O sea, yo me he metido a estudiar bastante el sistema de justicia, los juicios demoran en promedio 5 o 6 años, hay juicios que duran 10, y hay casos de juicios que duran 40 años. Y creo, y lo más importante, bueno, no lo más importante, pero uno de los conceptos que utilizó Fernando, es el concepto de predictibilidad. El poder judicial, el sistema de justicia en el Perú es muy poco predecible. Yo sí creo que existen ciertas medidas disruptivas que se pueden adoptar a efectos de lograr que el sistema de justicia sea más rápido, sea más célebre y sea más predecible. Y un poco el libro ha estado dirigido a eso. Fernando, ¿tú has escrito un capítulo en el libro o no? Sí, he escrito un capítulo en el libro justamente criticando lo que dice Fabio. Yo sabía. De hecho, si nosotros vemos las propuestas de Seriajus... ¿Qué es Seriajus? Perdón, yo no conozco mucho. Sí, claro. Hubo hace ya unos años, fue en el 2004, una comisión especial para la reforma integral de la Administración de Justicia, la Seriajus. Y la Seriajus presentó un plan nacional de reforma integral de la Administración de Justicia que fue, desde mi perspectiva, el trabajo más serio que se ha realizado en esta materia, al menos, ¿no? Y en ese trabajo habían temas de acceso a la justicia, de arbitraje, de barreras económicas y culturales para entrar, lucha contra la corrupción, el tema de la especialización de ciertos juzgados, como los juzgados comerciales que mencionó Fabio, la carrera judicial, y se iban incluso a la reforma necesaria y aún pendiente de las facultades de derecho en este país, que es donde se forman los operadores de gran parte de este sistema. Entonces era un plan grande, ambicioso, del cual había muchas ideas que tal vez el día de hoy no consideremos disruptivas, como por ejemplo, oye, tenemos que tener una carrera magisterial seria, ¿no? Y de estas medidas muy poco se aplicaron. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando empezamos comisiones así a nivel político, empiezan con mucho apoyo, todo el mundo está de acuerdo con una comisión de la reforma del sistema de justicia, pero luego sale el plan que empieza a tocar ciertos intereses y todos empiezan a salirse del barco. Entonces, ¿qué se avanzaron? Algunos temas de consenso, como por ejemplo, había mucha preocupación en ese momento por atraer inversión privada. Entonces, el arbitraje, bueno, acá los expertos son Carlos y Fabio, el arbitraje en los últimos 20 años ha crecido de una forma exponencial en el Perú, y creo que todos hablan excelente del régimen que tenemos de arbitraje, etc. Y también otra de las cosas que se hizo fueron ciertos juzgados especializados, como los juzgados comerciales o los juzgados tributarios, ¿no? Justamente para que en los temas más técnicos de inversión privada, si viene un inversionista y hay un tema financiero de bolsa de valores, de una regulación muy específica, pues el juez natural no lo podía enfrentar de forma idónea. Entonces se hizo eso. Fernando, está bien, pero todos estos temas, ¿verdad? Al ciudadano común y corriente le dice, bueno, qué bueno, todo para las empresas. Qué bueno, o sea, todo para incentivar la inversión, pero yo como ciudadano, lo mínimo que quiero saber es cómo va mi expediente, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo lo puedo ver en línea? ¿Puedo ver en su transición? ¿Puedo saber quién es el juez? ¿Puedo hacerle, digamos, como comentarios tipo Facebook,
A los abogados puedo hacer ese tipo de cosas. Vanessa, tú que, por ejemplo, conoces bastante bien ese sector, incluso lo vivimos juntos en un tema en el que yo mismo fui víctima del sistema. Así que yo hablo del sistema porque lo conozco. He sido víctima de ese sistema, como son víctimas la gran mayoría de ciudadanos en este país. Vanessa. Sí, yo, bueno, también comparto varias ideas de los chicos que han hablado sobre el tema de Seriajus y también he sido parte de este sistema, como dice Carlos. Yo creo que una reforma no se hace de adentro, siempre se hace de afuera y es importante escuchar a los de afuera y escuchar a la ciudadanía. Siempre escuchamos, atraemos empresas, por eso el arbitraje. Sin embargo, el arbitraje, quieras o no, se ha deslegitimado a partir de Odebrecht. No es que esté mal el arbitraje, están mal los árbitros. Lo que ha sucedido, que ha sido cuestionado, criticado tanto por el mundo de los jueces, el mundo de la ciudadanía, todo el mundo critica porque es algo que lo vemos al pari, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, si realmente pensamos en una idea muy disruptiva en el sistema del Poder Judicial, parte por la transparencia, el expediente electrónico, efectivamente, poder ver todos los actos del sistema. ¿Por qué no se digitalizan todos estos expedientes? Se ha empezado ahorita el expediente electrónico en materia laboral, tributario, comercial, unos pocos, pero ¿por qué no se lleva hacia todo? Y eso es una tarea de parte del propio Poder Judicial, o sea, del presidente del Poder Judicial como del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Si de alguna manera estas buenas ideas puedan llegar hacia ellos para poder coadyuvar con el aspecto tecnológico que realmente se puedan digitalizar todos los expedientes, eso va a ayudar muchísimo. Creo que eso es una tarea urgente que va de la mano también con el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Que ahora estamos todos bregando por ello. Claro. Fabio, tú, como todos los que están en esta mesa, excepto yo, ¿no? No sé qué eres, millennial, no sé, pero todos están alrededor de los 30 años, ¿no? O menos, ¿verdad? ¿Cómo avisoran ustedes, digamos, un cambio para los próximos, por lo menos para los próximos 10 años? Existe algo que se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Los ODS, que también involucran el tema de la justicia y hablan que un derecho de las personas es justamente tener una justicia, ¿no? Que sea predecible, que sea óptima en el tiempo, ¿verdad? Que esté libre de corrupción. Tú como joven abogado, ¿no? Dentro de la profesión, ¿qué crees tú que tiene que cambiar a nivel de las personas que son parte del sistema? De los jueces, de los abogados, de los árbitros, digamos, para que desde dentro, y no solamente desde fuera, ¿no? Cambie el sistema. A ver, creo que es muy importante acá insertar es muy complicado, yo lo he pensado mucho, pero creo que es muy importante insertar un concepto que es fundamental para el desarrollo del Perú en todos sus ámbitos, que es el concepto de rule of law. Que en castellano significa el imperio de la ley. Curiosamente, yo creo que no hay ninguna traducción al español que de alguna manera reseñe bien qué significa rule of law, porque muchas personas lo traducen como imperio de la ley, otros como Estado de Derecho. Pero más allá de eso, yo creo que el rule of law tiene un alto componente psicológico. O sea, cuando tú estás en Estados Unidos, sabes que el derecho está ahí, está presente. No se te ocurre cometer una ilegalidad en ningún lado. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees tú que no se te ocurre? ¿Porque te va a pasar algo o no te va a pasar algo? Yo creo que hay dos componentes, ¿no? Yo creo que darles desde un componente económico, ¿no? Desde un análisis económico de la sanción, pero creo que es un componente cultural. O sea, creo que de por sí, digamos, tanto en muchos países de Europa como en Estados Unidos, a las personas no se les ocurre, digamos, infringir la ley porque el derecho de por sí tiene un peso. Hay 3 millones de personas en las cárceles norteamericanas, ¿eh? O sea, no estamos hablando, o sea, hay por lo menos 3 millones de personas que se les ocurre. En el caso norteamericano, yo he vivido bastante en los Estados Unidos, ¿no? Evidentemente este es un país que nace con una constitución, ¿no es cierto? Y nace como un reclamo justamente a la falta de representación en materia de derecho, porque acuérdate, dicen, no taxation without representation, nada de tributación sin representación, sin que participemos los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, yo creo que en el caso del Perú, aquí hay un divorcio, digamos, entre el sistema de justicia, ¿no? Y los ciudadanos, que lo ven como algo externo, una imposición, ¿verdad?
pero que no necesariamente pues, han logrado, digamos, conectar con ellos, ¿no? Pero déjame una idea nada más para que veas que esto tiene un alto componente psicológico. Yo les pediría a ustedes que por un segundo analicen cómo se comportan ustedes en el Perú y en otros países. Quizás estoy hablando de forma individual, pero lo que sí me sucede muchas veces es que si alguna vez he infringido una norma de tránsito, que seguramente lo he infringido, no pienso exactamente igual en el Perú que cuando estoy afuera. O sea, no manejo igual en el Perú que cuando estoy afuera. Y creo que eso es, digamos, grafica muy bien que el rule of law está muy presente en otros países y en Perú brilla por su ausencia. Fernando, tú siempre te opones a lo que dice Fabio. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Que es simplemente que uno en Estados Unidos se porta bien y acá no, porque por un tema psicológico o quizás porque la posibilidad de que te agarren y que te hagan pagar por tu falta en los Estados Unidos es mucho mayor que aquí en el Perú, donde puedes ponerle unos billetitos, digamos, al policía de tránsito. Sí, yo no estoy de acuerdo por dos cosas. Primero, porque creo que hay que diferenciar el rule of law del enforcement. Creo que son dos cosas distintas. Pero hay que traducirlo, porque si no, yo hablo inglés, así que para mí no hay problema, pero para una cosa es yo sí traduzco rule of law como Estado de Derecho, y es un tema largo eso, ¿no? Pero para mí, de lo que habla Fabio es de que la ley se cumpla. Claro. Y que la ley se cumpla es distinto al Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho tiene que tener una legitimidad. Entonces yo creo que el derecho no se puede ver simplemente porque se cumple o no, porque un derecho injusto que se cumple te genera una serie de problemas sociales. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que yo creo que rara vez el cumplimiento de normas es por algo cultural. Y hay muchos estudios sobre esto. Por ejemplo, se habla mucho de que en Japón todo el mundo cumple las normas, ¿no? Y se dice, bueno, en Japón hay una cultura de respeto a las normas, por eso hay tan poca gente en la cárcel, por eso todo el mundo cumple incluso las normas más insignificantes, pero eso es porque tienen un sistema de enforcement, tienen un sistema policial y fiscal que es draconiano. O sea, meten a la cárcel 5 años a alguien por tener un cigarro de marihuana en el bolsillo, lo meten a la cárcel 5 años. O sea, yo tengo amigos japoneses que han tenido que lavar sus maletas antes de volver a su país por miedo a que se quedó un poquito. Bueno, pero tienes que ser más cuidadoso tú entonces, Fabio. Perdón, Fernando. Y realmente yo creo de que el tema, o sea, a ver, no, siempre va a haber un componente cultural en todo, ¿no? Claro. Pero es sobre todo, yo diría dos cosas. Uno, que es la posibilidad de que el Estado tiene las capacidades estatales de hacer que la ley se cumpla. Y número dos, hay que analizar qué leyes estamos haciendo que se cumplan. O sea, en Estados Unidos, en el año 2000, había más gente en la cárcel en porcentaje que la gente que Stalin tenía en los gulags en su peor época de la Unión Soviética. Claro. O sea, Estados Unidos tiene un nivel de población carcelaria de 3 millones, pero 3 que realmente yo creo que le hace cuestionar a muchísimos académicos estadounidenses el nivel de la democracia estadounidense. Por supuesto. Regresemos ahora al tema de cómo las tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, el machine learning, los grandes datos pueden ayudar a una justicia que sea más justicia, ¿no? Que sea más rápida, que sea más transparente, etc. Carlos Ríos, tu artículo en el libro, ¿sobre qué trata? En realidad es un tema que está relativamente alejado, bueno, tiene un cierto componente común, pero está un poco alejado del tema de la inteligencia artificial. Yo enfoqué este asunto de ideas disruptivas que me mencionó Fabio en su momento, a raíz de lo que conversamos, a través como una suerte de la revolución de las pequeñas cosas, ¿no? Okay, yo creo mucho en lo que se conoce como, no sé si necesariamente poder propio, pero creo mucho en la acción ciudadana para generar propuestas de cambio, y que los cambios tienen que venir desde los propios actores, como tú mencionaste en su momento. Entonces, por ejemplo, yo analicé lo que pasaba con los colegios de abogados, que son instituciones que técnicamente deberían tener un rol mucho más activo en el marco del sistema de justicia y que no lo tienen. Y básicamente no lo tienen porque, por ponerte un ejemplo, muchísimos de los abogados, incluso casos mediáticos extremadamente conocidos, que deberían estar sancionados e inhabilitados para ejercer la profesión, no lo están.
Hay un montón de situaciones en las cuales yo presento una denuncia contra un abogado frente al colegio de abogados y no pasa absolutamente nada. Y de hecho es interesante porque, por ejemplo, hace un año el Estado quiso cambiar esta situación y promulgó una serie de, bueno, no promulgó, sino ensayó una serie de reformas al sistema en el cual se rigen los colegios de abogados y, por ejemplo, creó esta plataforma donde uno puede revisar, entre comillas, todos los abogados sancionados independientemente de la jurisdicción en la que nos encontremos. O sea, si estamos en Tumbes, en Perú, en Piura, etcétera, vamos a poder encontrar. En teoría, todo genial y es una forma de utilizar el Legal Tech. ¿Qué pasó en la práctica? Que el sistema está totalmente desfasado. Entonces, si yo busco, por ejemplo, un abogado sancionado en el Colegio de Abogados de Lima, no lo voy a encontrar en esta plataforma creada por el Estado. O de repente está en uno y no está en el otro. O sea, no hay ninguna coordinación entre esta red que supuestamente se quiso diseñar y la implementación práctica. Entonces, lo que yo trataba de mostrar en el artículo en parte es qué cosas se podrían cambiar a raíz de la propia acción sin necesidad necesariamente de tener una ley de por medio. Cosas que son de carácter muy práctico, como por ejemplo el bendito uso de las papeletas de habilitación de los abogados, que no sirven para nada y que al día de hoy, incluso a pesar de las 400.000 normas que se han sacado para tratar de eliminarlas, no se han eliminado. Y hoy en día casi todos los juzgados, sin excepción, te van a pedir tu papeleta de habilitación cuando presentas una demanda judicial y te vas a demorar un montón de tiempo en conseguirla, podrías eventualmente perder tu plazo para presentar tu demanda y vas a tener que pagarlo, un costo que adicionalmente se va a tener que transferir al ciudadano promedio. Entonces... Claro, Vanessa, desde el Estado, en tu experiencia, observando, habiendo trabajado con tanta gente, ¿qué crees tú que hace que sea imposible que algo tan lógico como lo que está diciendo aquí mi tocayo Carlos, ¿no? se pudiera dar? O sea, algo que está demostradamente, ¿no? que es inservible, que no tiene ninguna utilidad, por el contrario, significa una rueda, mejor dicho, una piedra más en la rueda de la justicia, ¿no? ¿Por qué no se acaba con desde el Estado? Lo que te quiero decir es, en tu percepción, ¿no? ¿Cuáles son esas grandes trabas para poder hacer que las cosas más sencillas del mundo, un expediente judicial, el hecho de que los colegios de abogados sean más, respondan mejor, digamos, a las quejas ciudadanas, etcétera, transparentar los gastos en las entidades públicas, etcétera? ¿Qué es lo que hace que sea pero tan difícil hacer eso? Yo considero las personas, o sea, yo creo que se han dado una serie de normas y leyes últimamente sobre temas de ética, transparencia, sobre el arbitraje, o por ejemplo vemos qué pasa con el Ministerio de Justicia, son los que deben velar y fiscalizar a los conciliadores, los árbitros, de alguna manera, eso es una cultura de, oye, solucionemos el problema antes de llegar al Poder Judicial, pero acá no hay esa cultura de negociar, de acordar, no hay eso, es un mero trámite, un requisito, un checklist para ir a la demanda del Poder Judicial. Entonces, yo pienso que el cambio parte de las personas, de los líderes que llegan, ya sea a ser ministros o presidentes de organizaciones, o como estamos haciendo ahora, nos estamos convocando un grupo de abogados, gracias Carlos, motivados por ti, para poder con nuestras ideas, ir moviendo un poco las aguas en distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que ya no es suficiente las normas, sino las normas tienen que ser interiorizadas por la ciudadanía y falta fortalecer capacidades, evidentemente. No todos tienen acceso a buena información, no todos tienen acceso a estar conectados para poder aprender de otros también. O sea, se tiene que aprender de todas las generaciones, de los grandes, de los chicos, los grandes, eso no se está dando, ¿no? Entonces yo soy partícipe de fortalecer capacidades, de fortalecer liderazgos y el cambio de las personas. He vivido experiencias de esos en varios ministerios que tienen años en el Perú o en el Poder Judicial y las personas andan desganadas, desmotivadas, porque tampoco buscan el cambio ni ellos mismos ni tampoco sus líderes, no pueden ser inspiradores de las personas. Genial. Fabio, bueno, evidentemente tú estás inquieto y sientes que hay alguna necesidad de cambiar algo, porque si no se te hubiera dado por motivar a otras personas a escribir, a generar ideas, digamos, disruptivas. Tú como editor del libro, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que a ti más te han llamado la atención y que tú crees que cualquiera de los candidatos presidenciales o protocandidatos, digamos, debería escuchar con atención, ¿no?
para poder ponerlos dentro de un plan de gobierno y empezar a cambiar el estado de cosas? Claro, me parece voy a soltar muchísimas ideas para que se presten al debate. Despacito, porque yo quiero apuntar, ¿ah? Perfecto. Yo creo que cuando hablamos un poco, respondemos a esta pregunta, siempre estamos condicionados. Mi especialidad es el arbitraje y yo he escrito en el libro sobre arbitraje. Ahora, creo que es una propuesta interesante la que tengo, pero no creo ni por cerca que sea la más importante. Yo creo que una de las más importantes es la reforma de la casación, precisamente por la predictibilidad que debe existir. ¿Qué es la casación? Es un recurso que se interpone ante la Corte Suprema. ¿Ya? La Corte Suprema en el Perú funciona de forma muy distinta a como funciona en Estados Unidos. Resuelve en el Perú miles de casos al año. Yo creo que eso no debería ser así de ninguna manera. Debería ser como funciona en Estados Unidos. Son unos pocos jueces, podría ser, por ejemplo, en el Perú 7 jueces que eligen los casos que van a resolver. Yo creo que eso eligen los casos y a partir de ahí dictan sentencias que deben ser precedentes obligatorios. Otra idea de la que seguramente Carlos, Vanessa o Fernando están de acuerdo conmigo es, yo no creo que debiese existir un tribunal constitucional. Yo creo que eso simplemente dilata excesivamente el proceso. En el Perú, yo siempre lo he dicho, no existen 2 instancias, lo que dice la Constitución no es verdad, no existen 2 instancias, existen aproximadamente 6 instancias. Y eso no puede suceder, eso es producto de la creación de recurso de amparo. Yo creo que debiese simplemente haber una casación muy limitada y eso ayudaría mucho a recortar el tiempo del proceso. Simplemente para terminar, dejo una idea suelta. Yo creo que uno de los grandes problemas estriba en los incentivos que tienen las personas para ser jueces. O sea, hay excelentes jueces, es indudable de que los hay, pero no existen grandes incentivos para que los mejores abogados sean jueces. Yo creo que sí, uno de ellos evidentemente es el incentivo económico. Yo creo que como un mensaje a las futuras generaciones, indudablemente la remuneración de los jueces tiene que ser mucho mayor. No porque los jueces actuales se lo merezcan, sino porque creo que la única manera de que abogados mejor especializados apunten o tengan como proyecto de vida ser jueces requiere una mejor remuneración. Esas son algunas de las ideas que se me ocurren por el momento. Ajá. Y a ti, Carlos, que también has leído, digamos, el trabajo de tus colegas, ¿qué otras ideas te han llamado la atención a ti del libro? Bueno, lo que quiero, no quiero leerme todo el libro, porque es un montón, ¿no? Quiero resumir. A mí, primero, me pareció bien interesante lo que comentaba Fernando hace un rato, ¿no? Acerca de la especialización de los juzgados y de cómo, de alguna u otra manera, también está, no sé si la palabra es ligado, pero se conecta un poco con lo que Fabio mencionaba hace un rato sobre si debería existir o no el Tribunal Constitucional o cuáles son los aspectos limitados o qué tan limitada debería estar la casación. O sea, en general, me han gustado todas las propuestas que han tratado de analizar el estado actual del Poder Judicial en el Perú y de cómo eventualmente podríamos entenderlo de una manera diferente, como por ejemplo esta idea que tenemos casi instintiva de decir, no, el derecho es algo extremadamente especializado, entonces cuando hablamos de derecho tributario, hablamos de un tema extremadamente denso, complejo, especializado, focalizado, que no tiene nada de ningún otro componente del derecho. Y yo creo que eso es un punto, por ejemplo, extremadamente importante para revisar, porque no necesariamente es real. O sea, el problema de la especialización es que mientras más especializado te vuelves, más miope también te vuelves. O sea, tu visión empieza a ser muy reducida. Entonces, posteriormente, cuando tienes que resolver un problema complejo que tiene una arista mucho más allá de la meramente tributaria, estoy poniendo el ejemplo tributario, podrías utilizar cualquier otro. El problema es que ya estás tan sesgado con esa visión del tributarista, el laboralista, el civilista, que te saca de cuadro de que tu verdadero rol es resolver un problema. Entonces, a mí me han interesado mucho los artículos que han ido desde la perspectiva de cómo puedo resolver el problema y cómo puedo diagnosticar adecuadamente el problema, porque ese es otro punto bien interesante. Y solo para terminar, algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo Fabio sobre cómo reclutar mejores elementos para el sistema de justicia, que también lo mencionaba Vanessa. Yo creo que un punto importante, adicionalmente al de la remuneración que mencionaba Fabio, es cuál es la capacidad que yo tengo para generar un impacto, ¿no? Porque muchas de las personas que van a integrar el sistema de justicia en el futuro
lo van a hahacer efectivamente por un tema de remuneración, pero sobre todo lo van a hacer porque quieren lograr algo importante para su país. Y lamentablemente, como mencionaba Vanessa, se van a encontrar en un entorno agresivo, en un entorno que no necesariamente va a agradecer que alguien tenga ideas disruptivas o que quiera avanzar o que quiera lograr algo diferente. Con esto no estoy tratando de criticar a todas las personas que están en el sistema, porque seguro que hay gente aún, pero sí se van a encontrar con estas barreras. Entonces, solo para terminar, perdóname, una de las cosas que creo es que tenemos que lograr que estas personas se sientan, no sé si la palabra es arropada, pero por lo menos con la posibilidad de poder tomar acciones concretas. No sé si es a través de generar fuerzas especiales, como por ejemplo se hizo para reformar la policía de Hong Kong hace un montón de años, o si por ejemplo lo es a través de tener oficinas, digamos, especializadas para ello. No lo sé, no tengo el remedio para eso, pero creo que es un punto también bien importante para discutir. Claro, Fernando, tú que eres el más académico de este grupo, ¿no? Has puesto, digamos, la atención sobre lo que son las causas estructurales, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba, por ejemplo, trayendo a colación la experiencia norteamericana, ¿no? En los Estados Unidos, un juez de la Corte Suprema, pues es una figura, ¿no? Que incluso los chicos en el colegio, pues, saben los nombres de todos los jueces, ¿verdad? Son nombrados, pues, por 30 años, etcétera. O sea, ahí está digamos, respeto, admiración, ¿no? A la figura del juez. Entra un juez a cualquiera, ¿no? En un juicio en los Estados Unidos, todo el mundo se pone de pie, hay una deferencia, ¿no? ¿Qué hace que sea tan diferente? Donde casi, por lo menos cuando uno ve los medios, etcétera, ¿no? Se equipara, pues, a los jueces con personas de bajo nivel cultural, de malas maneras, medio corruptas, etcétera. ¿Cómo hacer para cambiar de manera fundamental esa imagen, digamos, del que imparte esta justicia tan injusta como hay en el país? Bueno, primero yo haría algún matiz de lo que mencionas, porque si bien es cierto, a nivel de Corte Suprema hay mucho respeto, también hay mucho cuestionamiento. Y ese cuestionamiento viene porque los nombramientos de jueces en Estados Unidos son políticos, se hacen en el Senado. Entonces, también hay muchísima crítica respecto a jueces que llevan líneas ideológicas determinadas, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, yo lo que diría es de que lo que no hay es no hay tantas acusaciones de corrupción, pero sí hay mucha crítica, en primer lugar. En segundo lugar, hay elementos positivos, pero creo que los elementos positivos no tienen que ver necesariamente con estímulos monetarios. Porque para darte un ejemplo, un socio de un estudio de abogados de élite de Lima podría llegar a ganar tal vez, el doble de lo que gana un juez supremo titular en el Perú. Pero en Estados Unidos, un socio de King & Spalding o de Cravath o de Clifford & Chance va a ganar más de 5 veces lo que gana un Supreme Court Justice. O sea, la diferencia salarial es mucho más abismal allá. Entonces, yo creo que va más por un tema del prestigio institucional que se ha formado alrededor de la figura del juez. ¿Cómo hacemos para formar ese prestigio institucional respecto a la figura del juez? Yo creo que el paso número 1, que no es una idea disruptiva, es tener una carrera magisterial clara, que eso es algo que ya se ha dicho hace 20 años, que está escrito, que están los informes, que está el plan, y que lo que falta es voluntad política. Y voluntad política real es muy difícil, porque implica chocar con un poder del Estado que finalmente hace el contrabalance del Ejecutivo o del Legislativo que quiera llevar a cabo la reforma. Y eso lo vemos ahorita en el choque entre los fiscales y los jueces y la Junta Nacional de Justicia y algunos esfuerzos que está haciendo el presidente Vizcarra, con el cual yo estoy en desacuerdo en el 95% de cosas que hace. Pero lo cierto es que haga quien haga la reforma, finalmente va a chocar con el tema político. Entonces yo creo que siempre hay que recordar que podemos tener ideas maravillosas, y de hecho yo creo que hay ideas maravillosas en el libro, pero que la reforma estructural requiere, 1, voluntad política, y 2, valentía, coraje, para enfrentarse a lo que está enquistado en el Poder Judicial y en otras partes del sistema de administración de justicia, porque mi última idea, para acabar,
rescatando un poco lo que dice Carlos, un poco lo que dice Fabio y un poco lo que dice Vanessa, es que cuando vemos la administración de justicia, tenemos que ver todas las instancias. Toda la cadena. Como dice Fabio, no son dos, son muchísimas, y lamentablemente eso empieza desde la denuncia en la comisaría hasta cuando sale el reo del INPE, y en muchos casos se extiende aún más. Pero eso ya está escrito. Claro. O sea, no vamos a poder cambiar, digamos, solamente un elemento. Necesitamos dar una mirada a todos los elementos que componen la cadena de justicia en el país, ¿verdad? Es lo que Tal cual. De acuerdo, perfecto. Ok, y yo quiero invitarlos un poco a soñar, ¿no? Evidentemente, no todo el mundo tiene que tener una vocación de servicio a su país desde el Estado, porque hay forma de servir desde el sector privado, evidentemente, ¿no? Y ustedes aquí están haciendo un servicio al país al motivar, digamos, una conversación entre jóvenes abogados, ¿no? Que yo creo que es muy necesaria para rescatar justamente la profesión del descrédito en el que ha caído, ¿verdad? Desde, como nos hizo recordar Vanessa, ¿no? Qué bueno tener pues todo el tema del arbitraje, ¿no? El Perú tiene, destaca por la parte metodológica, lo que tú quieras, pero hemos tenido árbitros súper corruptos, ¿no? Que han desvirtuado todo eso, ¿no? Entonces, yo quiero invitarles un poco a soñar, ¿no? Carlos, si tú fueras ministro de Justicia mañana, ¿no? O sea, ¿cuál es el cambio que harías? Sí, te la jugarías todo, o sea, todo ese capital político, exhibirías la valentía política, etcétera, liderazgo, ¿para hacer qué? Primero esa pregunta le va a encantar a Fabio. Creo que sí la Se la voy a repetir a Fabio. Pero más allá de eso, respondo. Yo estoy completamente de acuerdo con Fernando en el tema de la elección de jueces. Creo que no es un tema tan disruptivo como debería sonar. Creo, sin embargo, que más allá de solamente el elemento de la carrera magisterial, no te va a alcanzar si no tienes los elementos adecuados como capital humano. Es decir, que tengas buenos jueces, o sea, personas que tengan empatía, personas que tengan esta capacidad de realmente pensar en solucionar un problema y que cada vez que se enfrentan a un caso están frente a dos partes que lo único que quieren realmente es arreglar su problema, no quieren otra cosa y cambiar ese chip. ¿Cómo lo lograrías? Yo pensaría, por ejemplo, en tener una agencia de reclutamiento distinta al Estado. O sea, que vengan las personas que están más capacitadas. Si es del Estado, mejor todavía. O sea, no digo necesariamente que tenga que ser un privado, pero lo que haría sería que aquella agencia que está en mejor capacidad para reclutar a las personas que pueden ser jueces o que pueden integrar no solamente los jueces, sino también los despachos, porque muchas veces, o sea, podemos tener excelentes jueces, pero si tenemos personal en el Poder Judicial que no da la talla, vamos a enfrentarnos con este problema de seguir, o sea, de seguir con una rueda que tiene un montón de clavos ahí, porque por más que tengas el mejor motor, no tienes el aparato para caminar. Entonces, en general, lo que yo haría sería identificar aquella institución que me permite reclutar a las mejores personas posibles, generar un cambio en el sentido de promover en las universidades que los mejores alumnos, no solamente de derecho, sino en general todas las profesiones, se integren al Poder Judicial y que formen parte del aparato, y de esa forma tratar de tener personas con la capacidad necesaria para realmente ejercer un tema tan complejo y con tanto impacto social como ser juez. Ese, por ejemplo, sería mi ideal número uno. Creo que por lejos sería lo primero que buscaría, independientemente de si es con el Estado, si es con un privado, si es con una empresa extranjera. Fantástico. Eso además también eliminaría el famoso papel del secretario, ¿no? Que es tan difícil, ¿no es cierto, Vanessa? Bueno, a ver, Fabio, me han dicho que te haga la pregunta a ti, que a ti te va a encantar la pregunta, a ver. Honestamente no creo no creo que van a escuchar. Vas a ser ministro más joven que el ministro de Trabajo, así que, a ver. Yo he escrito 2 libros antes de coordinar este libro y curiosamente son propuestas que están de alguna manera vinculadas con la reforma del sistema de justicia. Curiosamente, si fuese ministro de Justicia, no las implementaría, ni tampoco fuesen de las 10 primeras cosas que haría. Son propuestas que me parecen interesantes, pero yo siempre me he caracterizado por proponer algunas cosas extremas, no solamente porque creo que es interesante colocarlas en el debate, sino porque creo que es importante
llevar las cosas al extremo muchas veces, desordenar el mundo, como yo digo, porque Te cuento una cosa, en materia de prospectiva, esa es la técnica. O sea, uno dice, si quieres imaginar un futuro, si no suena ridículo, entonces no estás haciendo las cosas bien. Tiene que sonar ridículo, pero sigue. Pero entonces yo, claro, en esas propuestas decía hay que eliminar el principio de una instancia constitucional y también decía que el arbitraje debía ser la jurisdicción por defecto para las controversias comerciales siempre y cuando se supere una cuantía. Más allá de que las dos propuestas me parecen interesantes, yo como ministro de Justicia, ¿qué es lo que haría hoy día? Creo que dos cosas. Lo primero, sin duda, porque además es algo iniciado y creo que de alguna manera es la propuesta del expediente electrónico, o sea, a mí me parece insalvable que no se ha implementado. Creo que el problema es una falta de voluntad política, alguien que se pueda comer el pleito, que se pueda sentar, pensar las cosas. Eso tiene que hacerse porque, digamos, la cantidad de tiempo que de alguna manera que se está salvando a la población, la forma en que se van a acelerar los procedimientos, los procesos es realmente increíble. Dos, insisto con el tema de la casación, que es muy importante, el rol que cumple la Corte Suprema en un país. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte Suprema? Brindar predictibilidad. La Corte Suprema no puede ser una tercera instancia. Lo que tiene que hacer es... Yo les cuento una anécdota en 10 segundos. O sea, hay una historia concreta de un juicio que era exactamente igual. Llegó a la sala permanente de la Corte Suprema, dijo una cosa, y después de unos días, la sala transitoria, en el mismo caso, dijo exactamente lo contrario. Es que, ¿cómo vas a crear predictibilidad si tu propia Corte Suprema hace eso? Lo que tienes que hacer es dictar sentencias para que ante una determinada controversia, cualquier ciudadano o el abogado del ciudadano sepa cómo se va a resolver eso. Entonces, si viene tu abogado y te dice, escúchame, tú tienes este caso, pero la Corte Suprema ya dijo que esto no tienes razón. Entonces, no lo inicias, eliminas la litigiosidad. Por eso la Corte Suprema es muy importante. Y termino con 20 segundos. Estas son cosas que implementaría debido a mi expertise que es en el arbitraje. Yo creo que el arbitraje ha servido muchísimo para descongestionar el país. No creo que sea lo más importante. Coincido con Fernando en que el sistema de justicia es algo muy amplio, que empieza con la denuncia, con la justicia de las comunidades campesinas, con los reos, pero sí creo que el arbitraje lamentablemente es muy mercantilista en el Perú y eso se presta a corrupción. Y yo sí me comería muchos pleitos, eliminaría la confidencialidad del arbitraje, eliminaría la potestad de las partes a designar a sus árbitros en muchos casos, cosas que verdaderamente creo que me causarían muchísimos cuestionamientos, pero creo que ayudaría mucho a optimizar el sistema de justicia arbitral, al menos. Genial, muchísimas gracias, Fabio. Fernando, y dejamos a Vanessa para el final, pero tienes un minuto, Fernando, ¿va? Ok, 3 cosas. 1, hacer un servir repotenciado que haga una verdadera ley de servicio civil que alcance todas las instancias estatales y que genere los incentivos para reclutar el mejor talento, tanto a nivel de ministerios como Poder Judicial. 2, cambiar la educación legal que tiene que ver las facultades de derecho y lo que le enseñamos a los chicos desde el colegio, que son derechos fundamentales, constitución, institucionalidad, educación cívica. 3, involucrar a la población civil en el sistema de justicia. Los movimientos feministas, los movimientos por derechos de pueblos indígenas, hay una variedad de organizaciones de la sociedad civil que tienen que estar involucradas en las propuestas, en las reformas y en vigilar la transparencia del funcionamiento de todo. A ver, yo quiero incidir sobre tus 3 propuestas que me parecen fantásticas realmente. Primero, la idea de un servir repotenciado, porque hoy en día servir, digamos, no sirve mucho porque mira solamente un pedacito, digamos, del sistema, ya por diseño obviado todo el tema de sector justicia, ¿no es cierto? Porque es tan independiente que ni siquiera puede ser, digamos, materia de la influencia del ente, digamos, del gran oficial de recursos humanos del Estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso tendría que cambiar, ¿verdad? El tema de la educación, ahora tenemos un plan, digamos, educativo a 15 años, yo lo estuve revisando ayer, no hay pero ni de casualidad nada de lo que tú acabas de decir, ¿no? El tema de la revalorización, y es algo que se me ocurre, y ahorita lo acabo de apuntar, me parece que sería fenomenal tenerlo, ¿no? Y el tercero se me escapó, por eso quería que lo repitas. ¿Cuál fue el tercero? El tercero es que tenemos que involucrar a la población, tenemos que involucrar a las organizaciones civiles. Pero ¿cómo los involucramos? A ver, ahí deberían servir los medios tecnológicos, ¿no es cierto? Tipo Facebook, tipo, no sé, de manera que la sociedad pueda decir, mira, calificarlo, porque al final es un servicio, ¿no? ¿O no?
Es todo un tema si lo definimos como un servicio o no, pero más allá de eso, mientras más mecanismos de transparencia, mejor. Ahora, hay que acordarnos que nosotros tenemos muchísimas controversias en este país que se resuelven por derecho consuetudinario, por ejemplo, que es decir, el derecho reconocido en las constituciones para que las comunidades puedan resolver según sus propias normas, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales. Ese es un mecanismo de justicia que es muy exitoso en muchas áreas del país, Sí, sí. y del que no se habla y no se incluye a esta gente en las reformas, ¿no? Si se incluyera a la gente en estas reformas, dejaríamos de tener, por ejemplo, jueces que solamente hablan castellano resolviendo problemas de quechohablantes que no tienen acceso al idioma. Si tuviéramos al movimiento feminista con espacios en la reforma de justicia, en espacios de la reforma de las denuncias, tendríamos probablemente comités de revisión de la población civil a la actuación de fiscales y comisarios en temas de violencia de género. Abrir estos espacios de forma institucional es una necesidad que a mí me parece fundamental. Hacerlo como columna vertebral de la reforma de justicia, como caballo de batalla, te va a abrir 1000 propuestas, y podemos hablar de esas 1000 propuestas, pero ese eje a mí me parece fundamental. Muchísimas gracias, la verdad que sí, muy iluminador, ¿no? Vanessa, ministra de Justicia, a ver, ¿qué harías tú? Bueno, hay varios temas que voy a tocarlos rápidamente. Primero, quería un poco comentarle a Fabio que el tema de la confidencialidad, por ejemplo, en el arbitraje las contrataciones con el Estado a partir del 2008, los laudos fueron públicos, lo cual si uno entra a revisar, se va a dar cuenta de cada resolución que realmente te cae para atrás, porque el arbitraje tiene, en el ámbito de la contratación pública tiene mucha vena pública, pero lo resuelven árbitros que ven, toda su vida han visto civil. Entonces ahí hay unos temas que resolver. Bueno, si fuera ministra, yo primero lo que haría en el tema del sector justicia es fortalecer todo el tema de conciliación y arbitraje. Fortalecer la cultura de paz, la cultura de negociación, nos ahorraría muchísimo ingresar al Poder Judicial, pero fortalecerlo bien, desde capacidades humanas. Otro punto importante es que en todas las páginas institucionales, páginas web institucionales de las entidades públicas, tienen que estar los conceptos claves que involucran a su sector, llámese OCE, servir, medio ambiente, cómo se resuelven las controversias para que otro abogado que venga a querer o estar litigando por esta determinada temática, bueno, ya sabe cómo se resuelve. Eso es ya predecible. Entonces, ¿por qué no realmente implementamos la transparencia como debe ser? Eso no lo hay. Y tercero, haría una fuerte alianza entre el Ministerio de Justicia y las facultades de Derecho de este país. Y los mejores estudiantes, los mejores alumnos, atraerlos hacia el Estado, llevarlos ya sea poco a poco hacia el Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, a las comisarías, a determinados lugares donde se imparte justicia, porque quieras o no, el primer resolutor de una controversia es un comisario, ahí llegan todos los problemas, o en las municipalidades, en los gobiernos locales. Entonces, ¿qué pasa si el ciudadano llega y no encuentra una autoridad que le brinde los conceptos claros, que le resuelva los problemas, que le dé un ánimo de cultura de paz? Obviamente existen revoluciones. Por eso, porque la gente no encuentra en su autoridad inmediata una respuesta clara y concreta. Ya, bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos 4 candidatos, la verdad. Yo espero verlos a todos ustedes, sinceramente. A ver, Fernando, tú no solamente te sirve como ministro, se sirve también, digamos, con las ideas, ¿no? Ya sea en el campo privado, como digo, educando, enseñando, etcétera. Y creo que aquí hay muchísimo, pero muchísimo por lo cual sentirse contento y orgulloso. Lo que me queda claro es que nosotros empezamos con un tema que era el legal tech, ¿no es cierto? El tema disruptivo. Y claro, alguien como yo que está acostumbrado a igualar lo disruptivo con lo tecnológico, ¿no? Se ha quedado sorprendido de que al final lo verdaderamente disruptivo, en el caso de la justicia, es lo humano, ¿no? Yo hubiera esperado que ustedes fueran los primeros que me hablaran pues del cloud computing y la inteligencia artificial y el machine learning para poder acelerar no sé, que llegara un momento en que hasta un robot sea el que dicte sentencia, ¿no? Pero claro, ustedes me han traído a tierra. Les agradezco porque finalmente todos estos son simplemente instrumentos que van a ser usados, bien usados o mal usados por personas. Y queda claro nuevamente que el gran reto que tenemos como país es mejorar no solamente la calidad técnica, profesional, digamos, de nuestros abogados, nuestros jueces, etcétera, sino sobre todo ponerle un poquitito de eso que yo veo que les sobra a ustedes, que es
amor por el país. Así que con esa combinación, ¿no es cierto?, de conocimientos, cariño por lo que significa este país, creo que podríamos empezar a caminar en esa búsqueda de una justicia que realmente sea justicia y no solamente sea justiciera. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. La verdad que mis mejores augurios a cada uno de ustedes, porque no solamente son jóvenes, los jóvenes, la juventud es sumamente importante, sino que además también tiene muy variadas experiencias, ¿no? y grandes conocimientos. Así que muchas gracias de parte del Instituto del Futuro, muchas gracias de parte de la Fundación Friedrich Naumann, y por supuesto muchísimas gracias también de parte de UCI, un canal inteligente. Hasta luego. Un gusto conversar con ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.